Tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿En qué nos quedamos? ¿Alguien recuerda en qué nos quedamos? El de la práctica, ¿verdad? Entonces, Anterior a eso estábamos viendo los arreglos. empezábamos a ver arreglos. Sí. Ok. Ya vimos sentencia break. Sí, bueno, no. Switch. Lo usábamos para switch, pero lo podemos usar en ciclos. Ya vimos el ejemplo con break, con switch, con ciclos. Continue tampoco, ¿verdad? Ok, entonces vamos con esta sentencia. Entonces, a ver. Ya me perdí, aquí está. Entonces, la sentencia break. ¿Recuerdan cuando estuvimos trabajando con Switch? Usábamos un break para poder terminar la ejecución y poder continuar con el ciclo de con el flujo de nuestro programa. Bueno, pues break también lo podemos usar dentro de ciclos o bucles para nosotros poder terminar de forma abrupta un ciclo. Supongamos que estamos haciendo un cálculo para estimar el error de una proyección. Y lo que queremos hacer es que en un ciclo for estén haciendo comparaciones. Muchas veces se da el caso de que nosotros llegamos a la meta antes del número de ciclos que creemos que vamos a hacer. Si ese es el caso, nosotros podemos usar la sentencia break para romper el ciclo y poder terminarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usamos break? Bueno, tenemos este ejemplo. Nosotros inicializamos un contador en 0. Después lo que hacemos es iniciamos nuestro contador en 1, mientras nuestro contador sea menor que 10, lo vamos a estar incrementando. Y vamos a estar imprimiendo el valor del contador. Entonces empezamos 1, 2, etc. Pero va a llegar el momento en que lleguemos a que nuestro contador valga 4. Se imprime aquí se imprime el 4. Y después, en la siguiente iteración, se incrementa contador y hace esta evaluación. Como ya se incrementó, ¿cuánto vale contador? Pues contador en este momento vale 5. Entonces, contador vale 5. Preguntamos, ¿contador es igual que 5? Se cumple. Entonces quiere decir que esta expresión lógica, mejor dicho, que esta comparación se evalúa como true. Al evaluarse como true, entre el ciclo y ejecuta break. ¿Qué hace break? Break lo que hace es termina el ciclo y continúa con el flujo normal de nuestro programa. Entonces, si nosotros quisiéramos ver la salida de nuestro programa, pues nuestro programa imprimió 1, 2, 3, 4. Y cuando el programa pudo ver impreso 5, ya no lo hace porque encontró una sentencia break. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, si no hubiera estado el break, igual hubiera continuado en primer 5. Sí, si no estuviera el break, si este break no estuviera aquí, entonces entra, no hace nada y continúa el flujo. Imprime el 5 y continúa con el ciclo. Entonces break lo que hace es romper, o mejor dicho, interrumpir de forma abrupta todo nuestro ciclo. Gracias.
¿sí? Entonces, es cuando en algún momento llegamos a la meta que nos hemos propuesto antes de que termine el número de iteraciones que queremos, pues simplemente podemos poner una condición y un break. Si se cumple, pues se rompe el ciclo, ¿no? Profe, Sí, una duda. sí. Ahí dice if, break en la sentencia. eh, entonces va a ejecutar todo lo que está dentro de nuestro ciclo for en esa instancia del break antes de salir. No, Entonces en la parte de printf, contador, no imprime el 5, ¿sí? No, no no está. imprime. ¿Sí Ah, están viendo lo que imprimí aquí abajo? 1, 2, 3, 4. déjeme decirle que no lo leí. Ah, ok. Bueno, lo que mencionaba era que imprime el 1, el 2, el 3, el 4. Cuando se incrementó, el contador vale 5. Hicimos la pregunta aquí, ¿contador es igual a 5? Sí, se cumple, entra, encuentra break y sale para continuar el flujo normal. El 5 ya no lo imprime. ¿Por qué? Porque se encontró antes una sentencia break. Y este break, pues lo que hace es terminar nuestro ciclo abruptamente. ¿Dudas? ¿Comentarios? Como en qué otros casos podemos encontrar el break, porque como que lo siento medio, aparte de Jesús en el Switch, no lo veo otro como que uso. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar un break? ¿Sale? ¿Dudas? 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 ¿Quejas, sugerencias, aclaraciones? Vamos a poder usar para la práctica. ¿Va? Pues si ven que lo necesitan, adelante, claro que sí. La práctica se puede hacer con lo que ya hemos visto, pero pues si quieren usarlo, adelante, adelante. O sea, ahorita lo que quiero que entiendan es que yo puedo romper un ciclo usando un break. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos trabajar con break, pero más adelante. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas con break hasta el momento? Y siempre va acompañado del if. Sí, generalmente. O sea, puedes poner break solo, pero si por ejemplo, supongamos que no estuviera este if aquí. Inicializa, contador vale 1, 1 es menor o igual que 10, sí, empieza el ciclo. Encuentra break, termina y continúa. Entonces, ¿qué imprime el for? Pues nada. ¿Por qué? Porque ya encontró un ciclo. Ya encontró el break, entonces al encontrar break ya no hace nada. Ok, ok. Entonces if es más para decirnos, cuando contador llegue a 5, ahí cortas. Ajá, ahí ya termina. Supongamos que tú quieres hacer... ¿sí saben lo que es una asíntota? Sí, donde no toca. Bueno, que ahí corta, ¿no? Tenemos supongamos que tenemos una ecuación. Entonces, esta ecuación, pues viene así creciendo. Aquí tenemos un límite superior. Y entonces nuestra ecuación viene creciendo, pero se vuelve asintótica a nuestra límite superior. Entonces, supongamos que esta ecuación la estamos calculando usando un ciclo for. Entonces, ¿qué significa que sea asíntota? Que se puede aproximar, pero nunca se va a tocar. Ajá. Que en el límite, cuando este número de acá tiende a infinito, estas probablemente sean iguales, pero eso quiere decir que para términos prácticos nunca se tocan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Si eso lo hiciéramos, lo dejáramos en un ciclo para que estuviera pintando hasta que se junten, pues nunca va a terminar ese ciclo.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya damos un margen de error. Si el error es igual a 0.0001%, pues da por hecho que ya llegaste, entonces termina. Entonces, cuando nuestra ecuación llegue lo suficientemente cerca, por ejemplo aquí, pues aquí ya terminó, hacemos un break, continuamos, damos por entendido que ya nuestra ecuación ya llegó, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero ahí significa un break, ¿no? Para evitar que nuestro ciclo se vaya hasta el infinito o que haga más ciclos de los que ya tenga que hacer. ¿Sí? ¿Dudas? De igual manera, si no, o sea, el break es para acabarlo en 5, ¿no? Pero el for hubiera terminado en 10, ¿no? También. Sí, pero nosotros lo Para terminamos cortarlo antes. Sí, para cortarlo. Claro, aquí, porque vimos el contador, ¿no? Pero aquí pudimos haber puesto otra variable que comparada contra una condición, pues nos haga que, pues ya damos por entendido que ese error es, que ese punto es el mínimo necesario y terminamos, ya para que no dejarlo hacer más force. Por eso vamos a ver un ejemplo, para hacerlo. ¿Dudas hasta el momento? No, profe. ¿No? Así como tenemos break, pues tenemos otra sentencia que se llama continue. La diferencia radica en que el break lo que hace es romper el ciclo. Continue lo que hace es una iteración, pues es la ejecución del cuerpo del ciclo una sola vez, ¿no? Entonces estamos en una iteración. Entonces, sí, viene nuestro ejecución, inicia nuestro ciclo. Inicia una tarea y entonces mientras se cumple esa tarea, pues viene ejecutándose aquí y bueno, viene acá, termina acá y termina acá, ¿no? Entonces aquí está nuestro ciclo. Entonces, continue lo que hace es interrumpir el ciclo y pasar automáticamente a la evaluación para ver si puedo hacer una iteración más o no. Entonces, continue lo que hace es, en lugar de terminar el ciclo abruptamente y continúa el flujo del programa, continue lo que va a hacer es, inicia la iteración, se va a detener, ya no continúa el resto del bloque de código, sino que pasa automáticamente la evaluación para ver si va a continuar otra vez. Vamos a hacer un ejemplo de continue, porque este sí es un poco más elaborado. Entonces, déjenme. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros trabajamos con el código ASCII, trabajamos con el código ASCII, sabemos que hay caracteres que se pueden imprimir y otros que no. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí conocen el código ASCII? ¿Sí lo conocen? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a tratar de imprimir el código ASCII desde el 0 hasta el 255 y solo imprimir los caracteres que sí se puedan imprimir, los que no, pues no los necesitamos. Entonces, a ver, vamos a hacer primero include studio.h, nuestra primera biblioteca. Luego vamos a incluir cómo es nuestra biblioteca para lo que es. Así, ¿verdad?
Vamos a utilizar nuestra biblioteca de settype. Para poder manipular caracteres y vamos a incluir nuestra biblioteca limits. Limits.h para para conocer los límites de trabajo de caracteres. ¿Sale? Entonces, voice. Entonces, el problema dice, necesitamos todos los caracteres. Vamos a imprimir todos los caracteres, ya sean decimales, hexadecimales, en tres formatos. En carácter, su representación hexadecimal y su representación decimal. ¿Sí? Entonces, print, vamos a representar carácter. Carácter, su representación. Profe, ¿el include local para qué es? Para poder utilizar los acentos y eso, ¿no? Entonces vamos a ponerle set. Okay. Set locale, lc all, coma, ahí está. Entonces ya está el set local. Hexadecimal, la representación hexadecimal y también la representación decimal de cada uno de nuestros caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a declarar un carácter. ¿Los caracteres tienen valores positivos o negativos? ¿Existen caracteres negativos? Positivos, ¿no? Todos son positivos, ¿verdad? ¿Cuántos bytes ocupa un carácter? 2. ¿2 bytes? No, la verdad no recuerdo. Bueno, consúltenlo, ¿no? A ver. ¿Cuántos bytes ocupa un carácter? 1. 1, ¿verdad? Entonces, nuestro byte, perdón, nuestro carácter ocupa un byte, o sea, está formado por 8 bits. ¿Cuántas posiciones podemos imprimir con 8 bits? ¿O cuánto podemos tener con 8 bits? ¿Cuántos números? 1 es para el signo, ¿no? Serían Ajá. 7. 1 para el signo y 7 restantes, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿por qué usen entonces un signet char? Para poder usar los 8. Los Los 8. 8 bits Ajá. para números. Así es. Entonces, le voy a decir que mientras CH incrementado sea menor que un signet char max, char max, ¿qué va a hacer? Pues va a continuar con los ciclos, ¿no? Entonces, aquí vamos a imprimir print, vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? ¿Podría repetir lo anterior, profe? Es que se me trabó mi audio. ¿Qué repito? Lo que está dentro del while. Es mi carácter y luego lo voy a incrementar. Pero debe de ser menor a el límite máximo que yo puedo imprimir con un signet char. Esto está definido dentro de la biblioteca limits. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? ¿O no se acuerdan? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces aquí vamos a imprimir un carácter, vamos a dejar un tabulador, después vamos a imprimir la posición hexadecimal, la representación hexadecimal, después vamos a un tabulador, después vamos a imprimir la representación decimal
¿De quién? Pues de mi carácter. Y luego CH. Pero como voy a representar la hexadecimal, necesito hacerle un cast a mi variable a int. Entonces, lo que estoy haciendo es que voy a imprimir mi carácter y luego su representación hexadecimal y decimal. Entonces, vamos a ver qué hacemos aquí. ¿Qué hace aquí con esto? Entonces es SC menos ese tema 11. Esta se llama Continue Test. Ahí está. Ah, perdón. Continue Test. Continue Test. Entonces ejecutamos. Y mira, noten que me imprimió todos los caracteres desde el 1. Bueno, vamos a ver, aquí no se va a ver. Vamos a hacerlo aquí. Documentos, intro, sensación. Ahí está. Entonces, miren, todos estos caracteres no tienen una representación impresa. ¿Ya vieron? Empiezan hasta acá, miren, hasta el 127. Incluso los primeros no tienen una representación impresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago para solo imprimir los que sí tienen una representación impresa? Los que no, pues no se impriman. ¿Cómo lo hacemos? Con un continue, ¿no? Vamos a utilizar continue. Profe, ¿cómo se llama la biblioteca? Es locate.h. Locale. Ah, Locale. locale, ok. Ajá, locale. Locale.h. Ah, ok, ya, ahora sí. ¿Sí? Profe, y bueno, otra duda. A ver, dime. Es que el do, pues lo puso, o sea, do es imprime esto, pero el while ahí es mientras la variable se va incrementando o si la Sí. variable se incrementa. ¿Cómo funciona el post incremento? Sí, Acuérdense o sea, que el valor de la variable anterior se le suma, se le incrementa. no, pero el incremento funciona de dos formas, como post incremento o pre-incremento. Ujú. Hicimos un ejemplo. ¿Qué sucede con el post incremento y qué sucede con el pre-incremento? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues le estamos diciendo a while. A la siguiente que vaya, ¿no? Le estamos diciendo, toma el valor de CH y después lo incrementas. Ujú. ¿Cuánto vale CH aquí? 0. 0. Entonces llega acá y ¿qué imprime acá? El 0, bueno. El carácter correspondiente con 0, Ujú. la representación hexadecimal para el carácter 0 y la representación decimal para el carácter 0. Entonces, De ahí va al 1, ¿no? primero, entonces imprime el carácter, la representación hexadecimal y luego la representación decimal. Bueno, aquí estos están medio chuecos, pero no importa ahorita. Entonces, aquí me imprime este es el 0. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, una vez que imprimió el 0, dice, toma el valor y luego lo incrementas. ¿Qué valor tiene CH? 0. 0. Entonces va a evaluar 0 menor que el máximo. La respuesta es sí. Tomó el 0 para hacer la comparación y después lo incrementó. Ahora CH, ¿cuánto vale? 1. Y 1. vuelve a imprimir, ¿no? Viene acá y vuelve a imprimir. Y después evalúa si 1 es menor a valor Si uno máximo. es menor, etcétera. Entonces cuando llegue aquí, 255. Va a llegar aquí.
llega el momento que CH vale 2.55. 2.54. Entonces, el máximo, ¿cuánto es el máximo? Vamos a ver cuánto es el máximo. Era 256, ¿no? Print, sí, el máximo debe ser 2.56. Por ciento. 1, coma, ochar max. Entonces, vamos a ver. Continue test. Ahí está. ¿Qué faltó? ¿Qué me faltó? Profe, y eso de uchar max ya está, o sea, es el código ASCII, ¿no? La tabla Ajá. ya predeterminada, ya está ahí. No. El código ASCII no es el código ASCII. Es en la clase limits, uchar me dice el límite máximo que puedo imprimir con un tipo de dato, un signature. Es lo que me está diciendo. Ok. A ver. Ay, no me lo imprimió. Sí, mira. El máximo que puedo imprimir, el máximo que puedo utilizar es 255. ¿No? Hasta 255. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es cierto, profe, ¿qué pasó ahí? No, espérame. 254. Llegamos a 254, ¿sale? 254. Ahí está. 254. No. 254. Tomo el valor y después lo incremento. ¿Qué valor va a comparar? 255. 254. Porque acuérdense, primero toma el valor y luego lo va a incrementar. Ok. Entonces, toma el valor para usarlo. Está usando el valor 254. Ahora, 254 es menor que 255. Sí, Sí, se incrementa. Ahora, ¿cuánto vale? 255. 255. Entonces viene aquí con el 255, imprime el carácter, el hexadecimal y el decimal 255. Y pregunta, toma el carácter, toma el valor y luego lo incrementa. ¿Qué valor toma? 255. 255 es menor que 255. No. No, entonces continúa el flujo. Por eso es que se imprime el 255. Ok. ¿Ya? Sí. Entonces aquí, pues lo máximo que podemos usar es 255, ¿no? Entonces, esto lo vamos a comentar para ya no, para no imprimirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a preguntar si isPrint ch. isPrint ch me devuelve true si el carácter se puede imprimir. Pero yo quiero ver el caso contrario. ¿Qué tengo que hacer? Not. El not, ¿no? Entonces, si not isPrint, o sea, si no es imprimible, entonces, ¿qué hago? Terminar el ciclo. Un break. Continue. ¿Qué pasa si hago un break? A ver. Break.
¿Cuánto se imprimió? Nada, porque el primero no era imprimible. Porque el primero no era imprimible. Como el primer carácter no era imprimible, pues entonces Se corta. entró aquí, dijo, no es imprimible, entro acá, hago break, salgo y continúo. Ahí el continuo va a ser que, ok, eso no se imprime, vuelve a evaluar si se imprime. Entonces, Ahí está, ¿no? continue, vamos a ver qué hace continue. ¿Qué hace continue? Continue lo que va a hacer es que miren, dicen el carácter, los primeros 32 caracteres, los primeros 31 caracteres no los imprimió. ¿Por qué? Porque entró, preguntó, ¿es un carácter imprimible? No. Como no era imprimible, el not hace true la condición y entra el if. El if ve continue, detiene el ciclo, pasa a la validación. Se valida. Hacemos la expresión lógica. Se cumple la expresión lógica, sigue siendo verdadera porque es menor que 2.55 y continúa la siguiente. ¿Se pregunta es imprimible? No, tampoco era imprimible. Continue, pasa la validación. Entonces, solamente va deteniendo los ciclos y pasa la validación directamente. Eso lo hace las primeras 32 veces. Después, miren, ya imprime todos los demás caracteres. Y cuando llega a 126, ya no imprime nada más. ¿Por qué? Porque en mi caso, ya no, los demás caracteres ya no son imprimibles. Si ustedes lo ejecutan, se van a dar cuenta que va a imprimir más caracteres, ¿no? Pero eso es por el sistema operativo. Entonces, ¿ya notaron la diferencia entre break y continue? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, continue rompe el ciclo, lo detiene totalmente. Break lo que hace es, break rompe el ciclo, lo detiene totalmente y continue lo que hace es detiene el ciclo, el que es actual, y lo manda a la validación de la expresión lógica. Aquí. Profe, y ahí igual cuando llega al while, o sea, supongamos, el continue lleva luego el 125, ¿no? Y sí, lo imprimió. De ahí vuelve a ir al while, o sea, porque el siguiente va a ser 125, pues ya no es menor, entonces ya no lo va a incrementar. Hasta ahí No, quedaría. a ver, 125 sí es menor, ¿no? Es menor que un Signet Char Max. No, no, 125 era el máximo. No, es 255, Ah, perdón, 255, perdón. porque es un Signet Char, Mm. ¿sí? Entonces, si el if, perdón, el continue lleva el 255, que sí se puede imprimir, pero de ahí pasaría al while, ¿no? Y ahí dice, no, pues 255 ya no es menor a Ya no char. es menor y ya continúa. Ahí lo bueno, ahí termina el do while, ¿no? Sí, pero ahí porque ya no sé, ya la expresión lógica ya no se evaluó como verdadera. Ujú. Entonces recuerden que los ciclos se van ejecutando siempre y cuando su expresión, su condición lógica sea verdadera. Ok. Gracias, profe. ¿Dudas? Profe, Geo, no entendí muy bien el continuo ahí en ese programa que hizo usted. ¿no entendiste bien? Pues mira, No, la última parte mira, me bien podría fácil. explicar. Sí, bien fácil. Vamos a quitar el continuo. Vamos a comentarlo. Entonces, no existe continuo. Entonces, ve, ahorita olvídate de esto, ¿no? Ejecutamos. ¿Cuántos imprimió? 255, ¿no? De 155 caracteres. ¿Estos tienen representación impresa? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, nos imprime un carácter extraño. ¿Por qué? Porque para el sistema operativo no tienen una representación impresa.
Y así, por lo menos, en mi caso, hasta el 128. El 127 ya es una representación impresa. No sé qué es carácter sea, a lo mejor es un espacio en blanco o algo así. Pero mira, estos sí tienen una representación impresa. De hecho, la A es la 97, ¿ya viste? Sí, sí. Y todavía hay más para atrás, ¿no? Pero mira, después del 32, otra vez, no todos tienen representación impresa, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que no queremos es no imprimir esos. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Bueno, isPrint nos va a devolver true si el carácter se puede imprimir. En caso contrario, nos devuelve false. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues mira, le decimos, si la representación, si el carácter que tú quieres no tiene una representación impresa, continue. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Déjenme quitar esto. Continue. Compilamos, ejecutamos. Entonces, mira, ¿cuánto se imprimió? 126. ¿Y cuál fue el primero que imprimió? Ok, el 32, ¿no? Ajá, ¿por qué? Sí, sí, porque los demás como que se los saltó, ¿no? Por así decirlo. No se lo saltó. El programa inició No aquí. cumplían con la condición, ¿no? Así es. El Ok. programa inicia acá. Pregunta, ¿son imprimibles? No. Entonces, y sucesivamente. Hasta que llegó al 31. En mi caso, si ustedes lo ejecutan en su equipo, pueden ver otros caracteres, pero en mi caso ese es el 31. Entonces, aquí llegó al 31. Char vale 31. Toma el valor y luego lo incrementa. Por eso es post incremento. Entonces, 31 es menor que 255. La respuesta es sí. Como esto todavía es true, pues true vuelve a iniciar desde do. Como lo incrementó ahora, char vale 32. 32 es imprimible. La respuesta es true, porque sí es imprimible. Esta negación hace que esta expresión lógica se vuelva false y entonces no entra la expresión, viene e imprime. Entonces, por eso, imprimió hasta el 32. Y así sucesivamente.
hasta el 190, 126. Continue no detuvo el flujo, digo, no detuvo el ciclo. Lo mandaba a evaluar para ver si continuaba o continuó. Detuvo la iteración, pero no rompió el ciclo. Break rompe el ciclo. Por eso cuando puse break, pues automáticamente entró break y rompió el ciclo, ya no evaluó nada más y no imprimió nada. ¿Dudas? No, profe, ya más claro, gracias. ¿Ya? Profe, ¿este código no le imprime a cualquier computadora? ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo ya lo estoy tratando de compilar y así, pero pues nomás ahí queda. A ver, enséñame. Sí, porque en cualquiera debe de servir. Ay, A ver. Compila, primero compila. ¿Qué te dijo? a ver. Pero necesito ver qué te dice. O sea, necesito ver los mensajes del log. Abajo tienes una serie de pestañas. Esas necesito verlas para ver qué es lo que está tratando de hacer. Ajá. Dice que no existe, ya ves, no estaba compilando. Se dice set locate, pero es que no es set locate. Es set locale, locale. Ah, con L no lo cambié, sí es cierto. Por eso necesitas ver esta parte, porque si no, ahora sí. Ahí está. Profe, es que una vez, quién sabe qué hice, y quité esta barrita de abajo y ya nunca la puedo volver a poner. ¿Usted sabe cómo se activa de nuevo? Bueno, ahorita ya está activa, pero tuve que No me acuerdo, pero debe de ser ahí en Tools o ahí otra cosa. algo ahí, ¿verdad? Pero no la bajes porque siempre tienes que ver el resultado de la compilación. Ahí. Ahora, es en lugar de X, ponle C, la primera. En print, abajo, 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 abajo. Ahí. La línea 14, exacto. La primera X no es X, es C. Ahora sí. Arquitectura. Ejecuta. Ajá. Ahí está. Y ya para lo de que salte y así es lo del if y continue, ¿no? Acá Así es. abajito de este. Va. Ujú. Gracias, profe. Ya, órale. ¿Dudas? ¿Ya no hay dudas? Yo, profe, oiga, ¿el por ciento X es para poner en sistema hexadecimal? Sí, por ciento X es para presentar en hexadecimal. Ok, ¿y existen demás sistemas? O no, por ejemplo, Pues ya hemos visto, por ejemplo, D es ajá, para el decimal, el un float, SideNet. el segment, ajá, el del Para char, long es L, ¿no? y para double L, Para ¿sí? para double es LE o LF. Ah, ok. Gracias. Para long double es LLD, ¿no? O digo LLF. Para long long es LL. Entonces así hay varias combinaciones. Entonces, dudas con break, dudas con continue. ¿No hay dudas? Ya quedó claro, profe. Bueno, entonces, entonces, habíamos empezado a definir arreglos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué era un arreglo? Pues un arreglo era una variable que me representaba una secuencia de localidades de memoria en donde cada una de ellas va a alojar un objeto o dato del mismo tipo del arreglo. Ahí ya habíamos visto qué era y habíamos visto que el arreglo se declaraba con una localidad de memoria consecutiva con localidades del tamaño del tipo del objeto, del tipo del arreglo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Sí, no era poner el tipo de dato, pues el identificador y entre corchetes cuántos elementos íbamos a meter, ¿no? A eso se refiere. Sí, a ver otra vez. Sí. Ah, o sea, era tipo el dato, Ajá. long o int o esos, ¿no? Sí, tipo de dato.
Después, identificador, pues el nombre. El nombre del arreglo, Y corchetes, ¿cuántos elementos le vamos a meter? cuántos elementos lo voy a crear, no cuántos le voy a meter, porque eso suena mal. ¿De qué tamaño quiero generar mi arreglo? Entonces voy a reservar en memoria para ese tamaño de arreglo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, si yo lo podía inicializar mi arreglo poniendo todos los valores entre llaves separados por comas de los valores que va a contener mi arreglo. Entonces, este es el valor 1, va a corresponder. Acuérdense que quise armar el arreglo. Ustedes perdonarán mis dibujos. Entonces, esta es la posición 0 de mi arreglo, 1 de mi arreglo, 2, 3 y así hasta n. ¿Cuál es el último índice? ¿Cuál es el último índice de mi arreglo? El N. No, N-1. n Ah, menos, Simón. no, Iliac. Me llamo Iliac. Sí, profesor. Entonces, el valor 1 corresponde a la posición 0, el valor 2 corresponde a la 1, y así sucesivamente hasta el valor n que le corresponde la posición n-1, ¿no? El índice. Entonces ya recordemos que un arreglo es accesible por el valor de la posición de su índice, ¿no? O el índice que nosotros queramos accesar, siendo el menor índice la posición 0, siendo el mayor índice la posición 1. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros trabajamos con arreglos, el compilador no va a detectar si ponemos un índice que está fuera del rango del arreglo. Entonces, imagínense que yo doy un arreglo de tamaño 5. Bueno, 3. 1, 2, 3. Y hago un for que vaya desde 0 hasta 10. Desde 0 hasta 10. El compilador no va a detectar eso. Y entonces cuando yo vaya en arreglo de 4, por ejemplo, este va a ser 0, 1, 2, pues aquí va a haber un 3, bueno, no hay un 3, pero pues el arreglo va a tratar de entrar a la posición 3, que sería inmediatamente acá, y a la 4, que sería inmediatamente acá, y entonces pues yo puedo generar un comportamiento errático o incluso dañar mi sistema. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a partes de memoria que no estaban usadas. ¿Sí está claro? Hay que tener mucho cuidado con el trabajo de los arreglos. ¿Dudas hasta ahí? Ahí fue porque puso un for que llegaba hasta 10, ¿no? Y el arreglo solo tenía 4 elementos. Así es. Ok. Pero eso no lo detecta el compilador. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajemos con arreglos. ¿Dudas? Entonces, por ejemplo, pues tengo este ejemplo. Entonces, a ver, ¿quién me dice qué hace este fragmento de código? A ver, yo. A ver, ¿quién es yo? Emiliano. A ver, Emiliano, adelante, arráncate. A ver, primero pues puso el arreglo que es long, que tiene 10 elementos, ¿no? Ujú. Después pusimos un ciclo for que inicializa en 0 y y va a parar cuando i sea menor a 10. Ujú. Y nuestra i va a ir aumentando 1 a 1. Ajá. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues va a ir imprimiendo los valores de esa posición. No, imprimiendo. No, print. Valor. A ver, no, pero ese n, cuando ese arreglo llegue a 0, no.
No, profe, espera, a ver. A Es ver, por, digo, Diego. No, 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 a ver, aquí no hay una posibilidad. Aquí es lo que es. A ver, ¿qué hace? Así es. Este operador, ¿qué es? De asignación. El operador de asignación. Entonces dice, al índice I de mi arreglo, asígnale 0. Ahora, ¿en qué posición inicia I? O mejor dicho, ¿en qué valor inicia I? era. En 0. En 0. Entonces, en 0. Este valor inicia en 0. Entonces, en la primera iteración, este I es 0. Entonces, es N de 0. Entonces, tenemos aquí nuestro arreglo. La posición 0, la posición 1, la posición 2, y así sucesivamente. ¿Cuál es la última posición? La 9. N-1, 9. N-1, 9. Entonces aquí está la 0. Entonces, ¿qué dice? En la posición 0, asígnale ¿qué? 0. 0. Se incrementa I. ¿Y 1 es menor que 10? Sí. Entonces, I de 1 es igual a, le asigna el valor 0, entonces va a 0. Se incrementa I, ahora vale 2. Y luego vale 3 hasta que llega a 9. N de 9 le asigna 0. Entonces aquí está el 0. Se incrementa I y ahora I vale 10. 10 es menor que 10. No. No, termina y continúa con el flujo. Ok, entonces lleno todo, me arreglo con ceros. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue en el flujo? Pues va a imprimir como una tabla del evento valor, ¿no? Imprime el elemento y el valor. Luego, Pues se va a otro ciclo for. ujú, ¿Ese size T es de la tabla? no. Size es un tipo de dato. Vamos a verlo aquí. Mm, ok, bien. Aquí está, ¿no? Ese tipo size es equivalente a un signed int. Ya habíamos hablado de size. De hecho, habíamos dicho que size era el tipo de dato de valor de retorno de qué función. De size of. ¿Se acuerdan qué hacía size of? Devuelve el tamaño de bytes de un tipo de variable. Un tipo de variable y me regresaba un tipo de dato de tipo Entero sin signo. entero sin signo o size. Eso era lo que pasaba, ¿recuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Entonces, es que no estaban viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora sí, sí, la Ahora pantalla. sí.
sizeOf me devolvía un tipo de dato entero sin signo que se podía representar como sizeT. Entonces sizeT me representa un tipo de dato entero sin signo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? De bytes a entero, ¿no? Sin signo. Bueno, no, simplemente es entero sin signo. La Ok. representación que nosotros le damos, sizeOf, me regresa el número de bytes, pero en realidad este es un tipo de dato de tipo entero sin signo. Entonces aquí estoy en... ¿Por qué utilicé un entero sin signo? ¿Por qué creen que yo he usado un entero sin signo? Porque la ¿Por qué cero? asignación de J va a ser sin signo, va a ser positivo. Porque los arreglos solo tienen índices de qué tipo? Un sign. De tipo positivo, ¿no? Entonces, pues uso un tipo de dato, un SignetInt, para los arreglos, para los índices de los arreglos. Entonces aquí imprimo pues la tabla y el valor. De hecho, en el ejemplo que hicimos la clase pasada, pues teníamos dos arreglos, ¿no? Un arreglo inicializado con un valor, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Un arreglo inicializado con un tamaño y le dábamos un valor inicial. O otro tamaño y todos inicializados a 0. Y aquí miren, usábamos un SignetInt, pero aquí en lugar de usar un SignetInt también podemos usar pues un sizeT. Entonces, de tamaño 10, ¿para qué? Porque acuérdense que el índice pues va de 0, en este caso de 0 a 9. Y más para abajo, pues este arreglo en este for que tenemos aquí, que es la línea 15, el tipo de dato, perdón, el arreglo va de 0 a 20, es decir, de 0 a 19, perdón, de 0 a 19. Es un arreglo de tamaño 20. Entonces, aquí lo estoy haciendo es inicializar mi arreglo con un dato, ¿no? Que es la multiplicación de pi. Y aquí, pues, simplemente lo estoy imprimiendo. ¿Dudas hasta aquí con los arreglos? Por ahora no. ¿No hay dudas? Profe, entonces una regla nos puede servir para cuando tengamos un montón de datos, imprimirlos siempre y cuando se cumpla su condición. O sea, por ejemplo, en ese de 20 imprimir hasta nada más el 19. ¿Para eso nos sirve la regla? El arreglo te sirve para tener un bloque de información agrupada bajo un solo identificador, en lugar de tener, por ejemplo, supongamos que queremos ya. Supongamos que tenemos 30 alumnos en el curso y queremos capturar la calificación de 30 estudiantes. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Tener 30 variables o tener un arreglo e ir asignando el valor a cada una de ellas? Pues más, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer un nuevo archivo, ¿no? Split calificaciones. Entonces, ahí está. Entonces, aquí vamos a empezar con un include estudio.h, ¿no? Entonces, int main void. Punto 0. ¿Qué queremos hacer?
supongamos que queremos leer la calificación de 10 alumnos y queremos sacar el promedio de esa calificación. Entonces, imagínate que lo hiciéramos con puras variables. ¿Cuántas variables tengo que hacer? 10. Quedamos que 10 alumnos. ¿Cuántas variables debería yo de capturar? 10. Ajá, entonces necesitaría yo 12 variables. Entonces necesitaría yo un int calificación 1 y luego un int calificación 2 y así sucesivamente. Y luego para leerlas, capturarlas que yo esté capturando las calificaciones, pues tendría yo que hacer 10 scans, ¿no? Uno por cada variable. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues tendría yo 10 variables, 10 scans y luego ya tendría yo que hacer la suma, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Entonces, eso sería como que muy complicado. Entonces, y además porque todas las calificaciones son del mismo tipo. Entonces, yo puedo crear un arreglo que se llame calificaciones de tamaño 10 y además lo vamos a inicializar todos a 0, ¿no? Entonces, ¿por qué los inicializamos a 0? Porque recordemos que es una buena práctica inicializar todas las variables o arreglos a un valor, a dar un valor inicial por default. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces voy a crear una variable que se llame índice de tipo sizeD, índice que va a iniciar en 0, punto y coma, que va a ser mientras sea índice menor que 10, punto y coma, e índice más. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Profe, en lugar de size t también puedo poner int. Sí, también puedo poner int. Pero si mi arreglo fuera muy grande, como bueno, muy grande, pues como que int ya se quedaría corto, ¿no? Pero acuérdate que si va muy grande, después me empieza a poner números negativos. Aunque entonces pues Por eso es más conveniente usar sizeT. para es como práctica ya, ¿no? Mejor size t en Sí, arreglos. sí, es como práctica. Pero al final puede ser entero, ¿no? Entonces, yo quiero, pues vamos a imprimir los valores, ¿no? Print, % de, coma, calificaciones de mi índice. Índice. ¿Sale? Pero aquí me falta. Ah, no, así está bien. Punto y coma. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a ver qué hace esto. Entonces, GCC, ¿qué? Se llama calificaciones.c. Ah, perdón, control T para arriba. Y sprint, me faltó una F. Ahí está. Ahora sí. Entonces, miren, me está imprimiendo puros ceros, ¿no? Ahora sí, ahí están todas mis calificaciones. Bueno, aquí me faltó un salto de línea, pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Entonces, ya imprimí mis calificaciones, todas son 0. Esta manera de inicializarlo, lo inicializa a 0. ¿Sale? Ahora, necesito leerlas. Pues vamos a copiar porque es este mismo for. Necesito leer las calificaciones, entonces scanf. Vamos a leer
un decimal, en donde en ampersand calificaciones índice. Y así como leímos, pues yo puedo declarar aquí int suma, inicializo en 0, y luego int, no, bueno, ya. Entonces, ya leí mis calificaciones. Ahora, nuevamente vamos a usar un for para hacer que la suma más igual a las calificaciones en el índice. Entonces voy a recorrer todo mi arreglo para que tome las calificaciones. Y ya por último imprimo promedio calificaciones por .2f. Voy a hacer un promedio flotante, coma, y el promedio se saca como suma de este tipo entero. Vamos a hacerle un cast a flotante, suma entre, pues cuánto es el tamaño de mi arreglo, pues entre 10, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace. Entonces, aquí está esperando leer las calificaciones. La primera va a ser 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, ay, perdón, 8, 7, 8, 7, y el promedio es 7.5. Entonces leyó todas las calificaciones y me imprimió el promedio, ¿no? Pero trabajando con arreglos. ¿Dudas? Profe, ahí ese suma más igual era la suma anterior más la nueva, ¿no? A la suma, a lo que haya en suma, súmale lo que hay en calificaciones en el índice. Entonces toma el valor de mi variable suma, el inicio es 0, toma el valor de calificaciones en el índice 0 y se lo suma. Y así sucesivamente. A ver, sí. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas con arreglos? Pues yo nada, sí lo entendí bien. ¿Sí? ¿Los demás? Entonces, ya no tengo que estar cambiando de variables, ¿no? O sea, calificación 1, calificación 2, sino que pues, hago un arreglo y ahí guardo todas mis variables, todos mis datos en ese arreglo. Y ya no tengo que leer 10, bueno, ya no tengo que escribir 10 líneas de código para leer, ¿no? Simplemente con 3 leo para todas mis líneas de código. ¿Cómo se les ocurre que pueda yo aquí, por ejemplo, el tamaño de mi arreglo pues está en duro, ¿verdad? Aquí. ¿Cómo podría yo hacerle para que en lugar de poner 10, ponga yo el tamaño de mi arreglo como una variable? ¿Cómo calcularían el tamaño del arreglo? Sí, pero ¿cómo? Ahorita, hasta ahorita no saben cómo, pero ustedes, ¿cómo se imaginan que podríamos calcular el tamaño del arreglo? ¿Qué conocen que les permita conocer el tamaño de un tipo de dato? Sería size of. Size of, ¿verdad? ¿Qué Pero hace ese te size of? arroja el tamaño de los bytes. El tamaño de bytes, ¿no? Y luego, ¿cómo le harían para saber el tamaño de la regla? ¿Cómo se imaginan?
Pues yo lo que haría, que no tiene que ver con eso, es que simplemente haría una variable x igual 10 y pondría x dentro de los corchetes y así me lo llevara. Es Ok, lo único que haría. bueno, Si pero todos los datos dentro son del mismo tipo, entonces todo tiene la cantidad de bytes, ¿no? así es. Entonces, si la suma de cada tamaño de cada dato individual es el tamaño del arreglo, entonces se divide el tamaño total del arreglo entre el tamaño de cada uno de los datos, no, del tamaño de un tipo de dato y ya. Uno se saca cuántos Y datos hay. entonces, ¿cómo sería? ¿A qué sería igual? Size of, calificaciones, Ajá. entre size of, calificaciones y ya tome algún índice cualquiera porque todos son del mismo tamaño. Todos son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, pues de cero, ¿no? Entonces aquí sería menor a tamaño. Aquí sería menor que tamaño. Y entonces aquí sería menor que tamaño. Y aquí sería... Aquí, aquí está muy... Aquí sería menor entre... Entonces compilamos, ejecutamos, me pide las calificaciones. 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Ahí está, ¿no? 8.5 el promedio. ¿Dudas? A Profe, ver, no voy a poner entendí la qué parte del pasó. size of. Déjenme cerrar la otra. Ah, esperen, esperen. Ahí está. Ahí está. Entonces, pues aquí está. Pues, ¿qué hice? Si SizeOf me devuelve el tamaño en bytes de cualquier cosa, pues le estoy diciendo, dame el tamaño en bytes de las calificaciones. Entonces me va a dar el tamaño, pero de todo el arreglo. Si yo sé que todos los datos son del mismo tipo, pues divido el tamaño entre un tipo y me dice cuántos datos hay. Tan, tan. Los con SizeOf obtuve el tamaño del arreglo y lo dividí entre el tamaño de un elemento. Y eso siempre es una división exacta. Entonces, pues, me dice cuántos elementos tiene mi arreglo. ¿Dudas? Ujú. Ah, pues porque lo quise hacer así, pero pues, puedes generarla como flotante adelante, ¿no? Sin problema. A ver, entonces, Profe, ¿dónde muestra el tamaño de la regla? Porque, por ejemplo, si ustedes analizan en el SAES, su calificación solo es entera, ¿no? El promedio es el que es decimal, pero tus calificaciones son enteras. ¿Sí o no? Profe, ¿No? ¿Qué pasó? Sí. ¿No? ¿Todavía no les dan calificación? Bueno, sus calificaciones son enteras, ¿no? Si sacan conmigo, no sé, 6, 7, 8, pues solo les pongo 6, 7, 8. Ya su promedio es el que sí es flotante. ¿Qué pasó? ¿Alguien tenía una duda? sí, ¿dónde sabemos el tamaño del arreglo? Pues lo estamos calculando, ¿no? O no, pero no lo muestra. Ah, no lo estamos mostrando, pero pues lo podemos mostrar. profe, Sí, el size of lo que nos está dando es el tamaño del tipo de dato, no nos está dando el tamaño del dato. así es, nos dando Ah, el tamaño bueno. del objeto, Ah, ¿no? ok, ok. Sí, entonces aquí le voy a poner, vamos a ponerle print
Vamos a poner tamaños, ¿no? Tamaños. Tamaños. Y entonces aquí le vamos a imprimir por ciento unsigned, coma, por ciento unsigned, coma, por ciento unsigned. Porque los tamaños son de tipo unsigned. Ahora, aquí vamos a darle para que me dé un salto de línea, ¿no? Y aquí, pues otro para que ya no haya problema. Entonces le digo tamaño, coma, el tamaño del arreglo en bytes, eh, calificaciones y el size of de calificaciones. Ahí donde está. Calificaciones de la posición 0. Vamos a ver qué gestos hace. Ahí está. Entonces, pero aquí no lo voy a ver. Espérenme. Ahí está, entonces, aquí. Ahí está, mira. El tamaño en bytes, el tamaño de mi arreglo es 10. El tamaño en bytes de todo el arreglo es de 40 y el tamaño en bytes de un elemento es de 4. Profe, y en ese elemento, o sea, puso 0, pero puede ser el elemento 5 o 9, no importa. Sí, porque no importa, porque un arreglo, una característica es que todos los elementos son del mismo tamaño. ¿Dudas? Ok, ya. Entonces, size of primero fue para el número de bytes y lo dividimos entre nada más 1 para ver cuántos eran. Entre ¿A cuánto el cabe? número de bytes de un elemento. Ok. Porque si dividimos 40 entre 1, pues da 40, ¿no? Por eso le puso los corchetes para asignarle qué lugar del arreglo. Sí. No sé de qué tamaño sea, pero si es un arreglo, tiene una posición 0, eso es seguro, ¿no? Ok. Y eso pues, siempre es una división entera, exacta. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? Profe, Sí. size of de calificaciones que dijo que mostraba el número de bytes del valor de las calificaciones, ¿no? Este de aquí, ese me da el tamaño en bytes del arreglo completo. Ok. ¿Dudas? ¿No hay más dudas? Bueno, pues si no hay más dudas, entonces déjenme ver en dónde estamos. Profe, yo tengo una duda existencial. A ver, adelante. Pues, por ejemplo, cuando pues se hacen un coche o algo así, lo programan. Todo lo que hace se programa así como, pues como se ve en pantalla, o pues son otras cosas y así. A ver, no entendí. No, es que el otro día estaba pensando, pues muchas cosas de las de hoy en día se programan, ¿no? Para que funcionen. Ujú, Y pues los lenguajes de programación, pues no sé, C. sí, Para que una cosa funcione como lo hace, se tiene que haber programado, por así decirlo, de este modo. en algún lenguaje, sí. Te voy a decir que
el consorcio de Hyundai. ¿Sí sabes quién es? La marca? ¿Sí conocen la marca de Hyundai? De coches, ¿no? Ajá. Que es Kia, Hyundai y no me acuerdo cuáles otros. Ujú. Adoptaron el estándar de C para desarrollar todo el software embebido de control de sus automóviles. O sea, ¿desde cuándo cerrar una ventana, seguros, todo eso? Todo Lo eso hace. está programado. Sí, todo eso está programado. Todo Órale. eso son ciclos. O sea, al final es un ciclo que se está ejecutando todo el tiempo y dependiendo de las acciones que tú hagas, responde de una u otra forma. Son muchos microcontroladores se programan así. Por ejemplo, el Arduino se programa así. Si ustedes entienden bien el concepto de programación con C, aprender C++ es muy rápido. Y aprender de ahí cualquier lenguaje es coser y cantar, ¿no? O sea, para cerrar mi ventana, ahí hacen un ejemplo, no sé si sea así, pero hacen un ciclo for hasta que llegue a un límite, ¿no? Y de ahí ya no, o cómo. Bueno, una ventana es un objeto que tiene una vida, entonces se crea un objeto que se llame ventana y esta se muestra y va a permanecer mientras tú no le digas cerrar, la ventana está mostrándose y tiene listenings, o sea, escuchas. Y esos escuchas reaccionan dependiendo a si escuchan su llamado. O sea, por así decirlo, si yo subo el botoncito de la ventana y lo dejo de oprimir, ahí sería como que un break, ¿no? Que rompe ese ciclo Sí, y pues ahí queda ya la ventana. sí, ya, y continúa con lo siguiente, ¿no? Así es. Oh, Nada más que en programación ahorita estamos programando para un solo hilo, es decir, para un procesador con un hilo. Pero si ustedes entienden bien esto, cómo trabaja, podemos luego hacer un procesamiento multihilo, es decir, lanzar varios hilos de procesamiento como procesos pequeñitos que estén haciendo diferentes tareas al mismo tiempo, ¿no? Y digo entre comillas porque el procesador lo que hace es, yo tengo un proceso y entonces le voy a dar tiempo de procesador. Eso lo hace una parte del sistema operativo que se llama el scheduler. El scheduler lo que hace es agendar los procesos para que todos tengan tiempo de procesador. Y entonces, si hay muchos procesos, lo que hace es que el scheduler pone algunos a dormir y otros les da tiempo y luego despierta esos que estaban durmiendo y quita el tiempo de procesador a unos y vuelve a meter a otros para ir así estarle dando trabajo a todos y que el procesador no permanezca ocioso. Porque de lo contrario, pues sería pérdida de consumo de energía sin hacer nada, ¿no? Lo que hago es que el procesador lo debo de mantener la mayor cantidad del tiempo ocupado. Entonces se genera programación multihilo. Ahorita, por ejemplo, sus computadoras han de ser como de mínimo unos 4 a 8 núcleos. Entonces, el estilo de programación que estamos haciendo ahorita es una programación para un núcleo, para un hilo, nada más, un hilo de ejecución. Pero si entienden bien esto, después brincar a, por ejemplo, programar con hilos, pues es nada más ver cómo distribuir esa carga de trabajo al procesador que tiene, no sé, 4 núcleos y 8 hilos, ¿no? Entonces dejar que los 4 núcleos estén trabajando al mismo tiempo. Pero bueno, necesitamos primero aprender a entender que la información se trabaja en bits, que la memoria, que yo acceso a la información en la memoria, que la memoria está formada por el espacio de memoria donde almacena información y una dirección de memoria con un identificador. Eso ya lo vimos, ¿no? Ya lo platicamos. Sí. Entonces, todo eso lo vamos a retomar, lo está retomando para lo que sigue. Entonces, ahorita, este sensor funciona porque yo puedo obtener el tamaño de mi arreglo completo en memoria en bytes. Y también puedo obtenerlo de un elemento. Y como son enteros, pues la división siempre se saca. Pero ya partimos de la idea de que en memoria está toda la información agrupada en el mismo lugar. Que fue lo que les mencionaba, ¿no? Toda la información está en memoria y es de forma consecutiva. Es una ventaja del arreglo, ¿no? Que toda la memoria, toda la información está de forma consecutiva en la memoria. Pero bueno, ahí ya iremos ahondando en eso. ¿Dudas hasta el momento? no, profe, ahí vamos. Bueno, ¿cuándo tienen que entregar su práctica?
Mm, El martes en la noche, creo. El martes en la noche, ¿verdad? Bueno, entonces, pues no hay más tarea, tienen práctica, estudien lo que ya vimos, porque el lunes comenzamos con este, arreglos multidimensionales, ¿no? A ver, profe, nos El vemos. lunes no hay Profe, clase, disculpe, yo ¿no, sí tengo profe? una. Ah, sí, lunes no hay clase, profe. ¿Lunes no hay clase? No. Ah, bueno, entonces el martes nos vemos. Ok, ¿alguien tenía una duda? Sí, yo, ahorita que acabe la clase es sobre la práctica. Ah, ok, bueno, terminamos la clase y entonces ya en este momento. Que tengan una excelente tarde, muchachos. Feliz fin de semana. Nos vemos el martes. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Bye, bye. ¿Qué pasó? Ahora sí, ¿cuál es tu duda? Sí, sí. Pues nada más una pregunta pequeña en el diagrama de flujo. Y es que ya lo acabé, pero tengo como un paso donde no estoy seguro si se ejecuta así. Y es que al decidir, o sea, cuando pones lo de cantidad vendida, puse abajo que se almacenaran los datos mediante el cilindro que representa disco duro, porque así me habían enseñado que, o sea, cuando son como ciclos para que no se perdieran los ciclos, que lo tenías que mandar al disco duro, pero un compañero me dijo que eso se representaba mediante un triángulo hacia arriba. Entonces no sé si nos puede aclarar la duda. A ver. Si me muestras Ah, lo que bueno, estamos sí, tomando, se lo muestro, se lo muestro. porque sí te enseñé, digo, sí te entiendo y no te entiendo. A ver, profe, ¿lo ve? Ajá, Es un pequeño boceto y específicamente en esta parte, que ve que ajá. se solicita al usuario la cantidad vendida, de ahí se hace la operación del coste del producto X por la cantidad vendida, y es en este paso de almacenamiento de datos, porque se tienen que almacenar el total 1, total 2, total 3, total 4, total 5, para que al final te dé el costo total, ¿no? Ujú. Am, el costo total lo puedes calcular, ¿no? Por ejemplo, en una venta Sí, tienes cuántos vendiste del producto uno, 2, 3 y 4, ¿no? O sí, 5. sí, Entonces el costo total es la suma de las multiplicaciones de cada uno de ellos por el total. Se imprime y va a la siguiente venta, ¿no? Pero ese acarreo, pues se puede guardar en otras variables, ¿no? No necesitas almacenar ahorita en disco. Si lo quieres Ah, ok, hacer todavía adelante, no. pero pues no, ahorita de momento no puedes llevar la cuenta. Al final del día tú le dices, vendiste en total tantos del producto uno, tantos del producto 2, tantos del producto 3. El costo, pues eso ya lo calculas multiplicando el total que vendiste en el día por el costo de cada uno de los productos. Sí, sí. Entonces, Entonces no, puedo omitir este dato, o sea, lo puedo cambiar por... sí, porque no lo necesitas, ahorita no estamos diciendo que había que almacenar, Ah, ok. solo llevar la cuenta de cuenta y al final pues, imprimes el ticket para una venta y al final del día que dicen, cierro mi venta, ya te digo, en total, hoy vendiste tantos productos del producto uno, tantos del 2, tantos del 3 con su respectivo ingreso y al final el gran total, ¿no? En total te Sí, representan N cantidad de pesos y ya se acabó. ok. El ticket es digital, ¿verdad? No, No hay nada que más representarlo como es una, físico. es una Sí, sí, impresión sí. en pantalla, ¿no? Sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, profe, gracias. Eso era todo. Bueno, cualquier cosa, ahí estamos en Telegram. Profe, Leo, soy Kevin. ¿qué También pasó, tengo Kevin? duda con respecto a la práctica. Adelante. Es más que nada sobre la funcionalidad, porque tengo entendido que tiene que generar un ticket de venta de todas las ventas que se realizaron en un día, ¿no? No, nada más O, es el resumen de ventas del día. ajá, resumen de las ventas del día, ajá, cuántos de Ajá, producto uno, cuántos producto 2, ajá, pero como si fuera el software de, pues, el almacén, ¿no? ajá, Parte de la contabilidad del almacén. Y yo lo que estoy haciendo con mis compañeros es que, tomando en cuenta que cada cliente va a comprar cosas distintas, primero ajá. genero sus tickets de lo que ellos compraron y después
se hace un resumen de todo lo que se vendió en el día. No sé si esté bien. Sí, nada más es un resumen. En total vendiste tantas. Ujú. Ok, entonces es correcto lo que estamos haciendo. Sí, Vale, dale, profe, buena tarde. bueno, buena tarde. Disculpen, es que tengo un mensaje urgente aquí. Buena tarde. Feliz fin de semana, muchachos. Nos vemos el martes. Hasta luego, profe. Hasta luego.